ustedes van a entrar a ser asociados de la cooperativa. ¿Y por qué asociado? ¿Por qué no socios? ¿Por qué asociados? ¿Qué significa ser asociado? Entonces, lo que queremos responder hoy es a esa pregunta principalmente. El primer tema es responder a esa pregunta. ¿Qué significa que ustedes entren a ser asociados? Es muy probable que como ustedes ya vienen trabajando en la cooperativa, digamos, mediante contrato de prestación de servicios, entonces ya la conocen y de pronto ya han conocido y han compartido con los otros asociados. Entonces, la idea en este momento es, ¿saben ustedes? ¿Saben? Estoy yo así como el cura en la iglesia. ¿Sabe usted que eso es hasta que la muerte los separe? Entonces, la cosa aquí en este momento es, ¿sabe usted qué significa ser asociado? ¿Saben ustedes qué significa ser asociado de la cooperativa? ¿No? Cuando vayan a hablar, recuerden activar el micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser asociado de la cooperativa? ¿Qué significa que ustedes digan, los vamos a asociar? ¿Eso qué les están diciendo ahí? Pido la palabra, doctor. Señor, tranquilo. Carlos Julio, no más tranquilo. Pues tengo conocimiento, digamos, de que cuando dice a uno la cooperativa que se va a asociar a ella, es porque va a dar un paso más para poder alcanzar un logro en la vida cuando uno se propone hacer las cosas, ¿no? Ajá. Y, Porque no todo y, se lo gana con esfuerzo y con dedicación y amor a lo que hace. pero y que le digan a usted, por ejemplo, que es que lo van a asociar. Eso, digamos, supongamos, por ejemplo, que alguien en la casa, la señora, la mamá, algún familiar le dice, ¿y eso qué significa? ¿Que lo van a asociar eso para qué? ¿O qué, cómo es esa cosa? ¿Qué significa eso para ustedes? Poder ser socio de una empresa y poder tener como el orgullo de decir que uno es una persona que está asociada y está teniendo logros en la vida, ¿no? Ok, muy bien. Magnífico. Dijo usted ser socio de una empresa. Resulta que hay dos palabras. Hay dos palabras que son casi que sinónimo, pero que son diferentes. Y es, la una es socio y la otra es asociado. Y entonces cuando hablamos de ser socios y cuando hablamos de ser asociados. La que más conocemos nosotros es la de ser socio. ¿Qué significa ser socio? Pues ser socio significa ser dueño de una empresa, ¿no es cierto? Si yo les vengo y le digo, oiga muchachos, venga, yo tengo una idea de un negocio bueno, de una empresa buena, necesito socios, necesito personas que quieran invertir conmigo en ese negocio. Entonces ustedes ya saben que ustedes me harían dos preguntas, ¿cuánto hay que invertir y cuánto nos vamos a ganar? ¿No es cierto? Y ustedes saben que cuando se hace la inversión, pues de cierta manera, pues entonces eso es lo que lo hace a uno dueño de la empresa. Que si yo voy a ser dueño de una empresa, pues es porque voy a ser socio, voy a invertir dinero en la empresa, voy a invertir capital, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que significa ser socio. Pero ¿por qué aquí utilizamos la palabra asociado? Porque es que uno es socio cuando la empresa es con ánimo de lucro y es asociado cuando la empresa de la cual yo voy a ser dueño es sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Eso es más o menos parecido como cuando uno haya la diferencia entre taxista y tractomulero. Uno dice, taxista y tractomulero, los dos tienen algo en común, ¿no es cierto? Ambos son ¿qué? Ambos son conductores. ¿Y dónde está la diferencia? En el vehículo. Entonces, si la persona conduce un taxi, pues le llamamos taxista. Si la persona conduce una tractomula, pues le llamamos tractomulero. Si la persona conduce una motocicleta, le decimos motociclista, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del vehículo que la persona conduzca, pues así mismo le llamamos. Lo mismo sucede acá, dependiendo de la empresa de la cual usted sea dueño, pues así mismo se le llama. Si la empresa es con ánimo de lucro, entonces le decimos socios. Pero si la empresa es sin ánimo de lucro, le decimos asociados. ¿Sí? Y eso significa que yo entro a ser, en primer lugar, el primer rol que yo voy a utilizar dentro de la empresa es que voy a ser dueño o codueño de la empresa. Cualquiera de las dos palabritas, dueño o codueño. ¿Qué es codueño? ¿Cuál es la diferencia de dueño o codueño? Codueño es lo mismo que dueño, sino que significa que somos varios los dueños. ¿Sí? O sea, que no va a ser usted solito. Entonces, eso es lo que significa ser dueño o codueño. Entonces, Juan Camilo, por ejemplo, usted cuando diga esta noche ya voy a ser asociado de la empresa, ¿no es cierto?
Y cuando le diga, ¿asociado qué es? Voy a ser uno de los dueños de la empresa. Ah, qué bien. No, pero entonces tiene que aclarar también, pero son como 700 más o menos, los dueños, ¿no es cierto?, de la empresa. Entonces, hay que aclarar también que son varios, entonces, o sea, que son codueños todos. Entonces, esa es la primera condición, ese es el primer rol que va a tener usted como asociado. Y ese rol lo vamos a explicar porque son 3 roles los que tienen las personas cuando entran a ser asociados. El primer rol es que entran a ser dueños o codueños. El segundo rol es que entran a ser trabajadores de la empresa. Y el tercer rol es que entran a tener la posibilidad de ser administradores o gestores de la empresa. Entonces voy a explicar qué significa cada una de esas cosas. La primera, la de ser dueño, la de ser asociado dueño. Entonces, eso significa, cuando uno es dueño de un negocio, de una empresa, uno tiene que invertir. Y entonces, muy probablemente ustedes en este momento tengan conocimiento de que tienen que invertir en la empresa. No sé cuántos millones. Gustavo, ¿cuántos millones tiene que invertir en la empresa para poder ser dueño de la empresa? Lo que he escuchado y lo que han dicho es que son 3 salarios mínimos, creo que es. 3 salarios mínimos. ¿Y esa es la inversión? ¿O esos son los aportes? Aquí la inversión no se llama capital, no se llama acciones, sino que se llama aportes sociales. Cuando a ustedes les hablen de los aportes sociales, esa es la inversión que ustedes hacen en la empresa. Entonces, esos 3 salarios mínimos es la inversión, porque muchas veces de pronto le cobran a uno dos cosas. Le pueden cobrar aportes sociales o le pueden cobrar cuotas de admisión. Resulta que la diferencia entre los aportes sociales y las cuotas de admisión es que los aportes sociales son inversión y es el capital de riesgo. Lo estamos arriesgando como cualquier inversión en cualquier empresa. Mientras que las cuotas de admisión son para cubrir los gastos de admisión de las personas y entonces esas no son devolutivas. Entonces, de pronto sería bueno que aclararan. Yo creería que de pronto sí, si ustedes están hablando en términos de 3 salarios mínimos que tienen que dar, pues yo creería que estos son los aportes sociales que ustedes tienen que dar inicialmente para poder ser asociados de la empresa, ¿no es cierto? En las otras empresas, en las sociedades comerciales o con ánimo de lucro, normalmente uno va y lo que primero que le dicen es, necesitamos plata, entonces traiga plata, ¿no es cierto? Aquí probablemente la inversión no es tan alta. ¿Por qué? Porque aquí lo que más va a aportar usted es el segundo rol, que es el trabajo. Entonces la cooperativa sabe, por ejemplo, que usted tiene unos requerimientos, unas necesidades de trabajo. Y entonces le dice, nosotros somos una organización que brindamos la oportunidad de que nuestros asociados trabajen con nosotros. Entonces venga y se asocia con nosotros y nosotros le damos trabajo. Pero primero tiene que asociarse para poder nosotros brindarle trabajo. Entonces, el asociarse, el ser dueño, eso es lo que significa. Que hay que pagar unos aportes. Cuando ustedes comiencen a descontarles esos aportes, no sé cómo lo harán, o si o los tendrán que pagar inmediatamente o no. Pero en algunas cooperativas acostumbran, por ejemplo, que les dicen, bueno, tienen que pagar 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, pero entonces cada quincena le vamos a descontar 20.000 pesos. Y entonces autorizan las personas, ¿no? Ustedes autorizan ahí, cuando firman los documentos, a que cada quincena les descuentan tanta cantidad de plata, 20.000 pesos, vamos a suponer. Y entonces llegan y dice la persona, ya me descontaron los primeros 20.000 pesos. Eso significa que ya invertí 20.000 pesos en este negocio, en esta empresa. Que a la segunda quincena otros 20.000 pesos le descuentan, ya tengo invertidos 40.000 pesos en la empresa. Entonces, los aportes sociales es eso, la inversión que ustedes hacen como dueños de esa empresa que es sin ánimo de lucro. Todavía no hemos explicado qué es sin ánimo de lucro, más adelante lo vamos a explicar. Por ahora estamos explicando qué significa ser asociado. Y entonces, eso es, ahí yo comienzo a ser asociado, cuando yo comienzo a invertir en la empresa. Hay veces que la empresa le dice, mire, hagamos una cosa, comience a trabajar, vamos haciendo el proceso y apenas entonces lo admitamos como asociados, comenzamos a descontarle. Bueno, listo, hagámosle, ¿cierto? Si yo quiero algún día recuperar esa inversión, pues mire cómo funcionan las cosas. En las sociedades comerciales, cuando yo quiero recuperar la inversión, supongamos que yo compro acciones de una empresa o compro capital de una empresa o cuotas partes, como le llame, porque eso el capital siempre tiene diferente nombre dependiendo del tipo de empresa. Entonces, supongamos que yo compro acciones de una empresa, invierto 1 millón de pesos en acciones de la empresa, pero los quiero recuperar nuevamente, o sea, quiero volver a tener la plata. Y entonces yo voy para la empresa y le digo, mire, aquí están las acciones, vengo por la plata de estas acciones. ¿Qué nos dice la empresa?
En las sociedades comerciales lo que le dicen a uno es, nosotros aquí no devolvemos plata. En las sociedades comerciales ellos no devuelven plata. Le dicen, si usted quiere recuperar la plata de esas acciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues muy sencillo, negócielas en el mercado. En el mercado vayan y negocienlas, ¿no es cierto? Y entonces ustedes se van a negociar las acciones. Y entonces, por ejemplo, yo cojo las acciones y me voy entonces para Edwin. Edwin, le digo, mire, tengo estas acciones, hermano, de esta empresa. Valen, yo le invertí $1.000.000. Y entonces Edwin, de pronto si él quiere, dice, le doy 800, ¿no es cierto? Pero como yo sé que él no tiene cara de mala gente, entonces él de pronto puede decir, ¿cuánto invirtió usted en esa empresa, en esas acciones? Entonces yo le voy a decir $1.000.000. ¿Y cuánto valen esas acciones hoy en día? Entonces yo le digo, valen 1.500.000. Entonces él me va a decir de pronto, le doy 1.200.000 para que usted gane algo y yo también gano, ¿no es cierto? Ok, negocia Esa las acciones. persona, ¿Perdón? y esa persona que adquiere las acciones, Pasa a ser o el dueño de sea, la empresa. sí, pero ¿pasa a recibir beneficio o no? Los beneficios de ser solamente el dueño de la empresa, ¿no? Porque estamos hablando de las sociedades comerciales. Entonces ya con las acciones uno puede ir que cuando la empresa diga, vamos a reunir a los dueños de la empresa, vamos a hacer una asamblea general, pues entonces uno puede decir, yo soy el dueño, mira, aquí están las acciones, puedo participar. ¿Sí? Y entonces participa uno. ¿Y cuál es el otro beneficio? Que cuando haya utilidades, pues se las reparten. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa ser socio en una empresa con ánimo de lucro. En ella no me devuelven el capital, sino que tengo que negociar las acciones. En las organizaciones sin ánimo de lucro no sucede eso. Aquí suceden dos cosas. Hay unas organizaciones que llegan y le dicen a usted, eh, nosotros no devolvemos los aportes, nos quedamos con los aportes. Entonces usted, por ejemplo, en las asociaciones, una asociación de vigilantes del Huila, entonces llega, hermano, venga, asóciese, hágase dueño de la asociación. Y entonces le dicen a usted, invierta poquito, 20.000 pesitos mensuales, ¿no es cierto? Y entra a ser asociado de la asociación. Y resulta que usted llega y está un año allí dando 20.000 pesitos y después entonces dice, no, me voy, ya no quiero estar en esa asociación. Entonces dice, ya he dado 20.000 pesos por un año, son 240.000 pesos que ya tengo ahí. Y cuando usted va y le dice a la asociación, oiga, yo vengo a retirarme y pues a ver si me devuelven los 240.000 pesitos, ¿qué le va a decir la asociación? Lo mordió la vaca, mijo. ¿Por qué? Porque pues le va a decir, oiga, aquí no devolvemos eso. Entonces hay organizaciones sin ánimo de lucro donde los aportes no se devuelven. En las cooperativas, ¿cómo es? En las cooperativas sí se devuelven los aportes. Y sí puede ir usted a la cooperativa y decirle, mire, yo soy asociado, ustedes saben que yo soy asociado, llevo tanto tiempo acá, tengo tanto en aportes, ¿no es cierto? Y entonces la cooperativa, y entonces le dice, pero para que usted pueda recuperar esa inversión, pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retirarse de la empresa. Entonces, si usted quiere que le devuelvan así sea un peso, tiene que retirarse de la empresa. Entonces usted dice, bueno, entonces me retiro. Entonces ahí sí la cooperativa le dice, ¿cuánto tienen aportes? Ah, tiene 1.000.000 de pesos. Tenga, aquí se los devolvemos. Y se los devuelve junto con otras compensaciones de cosas que le esté debiendo la cooperativa. Entonces normalmente la cooperativa dice, ¿qué le estamos debiendo de compensación ordinaria? Que es como el equivalente del sueldo. Entonces dice, le estamos debiendo 3 días de compensación ordinaria de 3 turnos que hizo. Entonces, bueno, listo, entonces 60.000 pesos. Le estamos debiendo la compensación semestral, la equivalente como a la prima, que se venció, que la pagamos en junio, pero que ya ahorita ya llevamos un mes y pues no se la hemos pagado. Entonces le vamos a pagar la parte proporcional de eso y le vamos a pagar el fondo de retiro. Y entonces cuando hacen toda esa suma, llegan y dicen, estos son sus saberes cooperativos. Ah, venga, le sumamos la devolución de los aportes. Entonces le sumamos las compensaciones que le estábamos debiendo y los aportes y tenga, aquí le estamos pagando entonces, devolviendo sus haberes cooperativos. Que aquí no se le llama liquidación, sino que se le llama haberes cooperativos. ¿Sí? Esa es la forma entonces de ser socio y de retirarse de ser socio en las cooperativas de trabajo asociado y en las cooperativas en general. Entonces, en las cooperativas yo entro a ser asociado cuando comienzo a aportarle a la empresa, pero primero necesito que me admitan como asociado, porque la cooperativa puede decir no lo admitimos. ¿Sí? Mañana, por ejemplo, si de pronto hay alguien que no cumpla con todos los requisitos, la cooperativa le dice no lo admitimos, le puede decir. Y entonces, bueno, la cooperativa, bueno, listo, ok, cumpla los requisitos y cuando cumplan los requisitos revisamos nuevamente y lo admitimos. Entonces la cooperativa, si les dice sí lo admitimos,
Entonces ahí sí usted llega y dice, ah, bueno, listo, entonces me toca que comenzar a aportarle a la empresa. Y entonces cuando hablamos de cuál es el aporte que hay que dar, de qué manera lo tengo que dar, cómo me lo van a descontar o cómo lo voy a pagar, de todo eso. Pero tienen que averiguarlo bien. Pero el día que usted quiera recuperar eso, se tiene que retirar de la cooperativa. Ahora, si la cooperativa, como cualquier empresa, ha generado pérdidas, pues probablemente de esa inversión que yo haya hecho en ella me pueden descontar las pérdidas proporcionales que haya tenido la empresa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que significa ser dueño, que es el primer rol de la empresa. Una de las preguntas que les va a llegar en la evaluación es precisamente esa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 3 roles de un asociado? Entonces, primer rol, ya lo dijimos, ser dueño o codueño. Ok. El otro rol es ser trabajador. Entonces, ustedes entran a ser trabajadores de la empresa. Esta es una empresa, las cooperativas de trabajo asociados son empresas donde los trabajadores son los mismos dueños. Entonces, en estas cooperativas, entonces los trabajadores, los asociados pasan a ser trabajadores. Entonces ustedes dicen, bueno, listo, vamos a trabajar. Ya después, en la tercera jornada, en la tercera sesión, les vamos a explicar bien qué es el cuento del trabajo asociado. Que eso no es como ser empleado o como ser contratista, ¿no? Entonces, ¿qué es el cuento del trabajo asociado? Entonces, por ahora dejémoslo en que son trabajadores de la empresa. Entran a ser trabajadores de la empresa. O sea, es una empresa donde todos los cargos de la administración están desarrollados por los asociados de la cooperativa. Y por tanto, entonces ustedes tienen de pronto la posibilidad de llegar a ser, al ser asociados y ser trabajadores, de llegar a ocupar cargos administrativos o de llegar a ocupar cargos de dirección. Entonces, siendo asociados, si la cooperativa hace elección de delegados para las asambleas, ustedes pueden participar en la elección de delegados. Y cuando cumplan el tiempo que establezca el estatuto para lanzarse como delegado, pues lo pueden hacer también. Y se pueden, hacer elegir como delegado. Ahora, si la cooperativa hace asambleas de asociados, pues pueden participar y ayudar a tomar las decisiones. Y una vez participando en las asambleas, pues entonces tienen la posibilidad también de que puedan ser elegidos en los órganos de administración, en el Consejo de Administración o en los órganos de control, como la Junta de Vigilancia o en algunos de los comités de la cooperativa. Entonces, eso es lo que significa el tercer rol, que es la posibilidad de ser gestores o administradores de la cooperativa. Si ustedes preguntan, ¿el gerente quién es? Ah, pues el gerente tiene que ser un asociado de la cooperativa. Y entonces, ¿y la secretaria quién es? Pues tiene que ser una asociada de la cooperativa. Entonces son personas que tienen que ser asociadas a la cooperativa. Entonces, esos son los 3 roles de un asociado. Cuando ustedes les digan, nuevamente, ¿qué son ustedes de la cooperativa? Asociados. ¿Y por qué son asociados? Porque son 3 cosas al mismo tiempo. Son, ¿cuál fue la primera que dije? Trabajador, Trabajadores. Bueno, trabajadores, pero, bueno, no fue la primera, pero bueno, listo, válido. Son trabajadores, ¿qué más son? ¿Qué más dueño. significa? Son dueños. Administradores también. Dueños o codueños, ¿no es cierto? Trabajadores y pueden llegar a ser administradores o directivos de la empresa. ¿Sí? Esa es. Desde luego, eso hay que hacer carrera, lo que estaba diciendo precisamente Juan Camilo hace un rato. Hay que ir paso a paso creciendo dentro de la organización para si uno quiere llegar a ocupar algún cargo administrativo o algún cargo de dirección, ¿no es cierto? Que puede ser a nivel operativo o puede ser a nivel administrativo o a nivel de los cargos sociales. ¿Cuáles son los cargos sociales? Consejo de Administración, Junta de Vigilancia. A nivel administrativo, subgerente, director de un departamento, director de un área, coordinador. A nivel operativo, jefe de operaciones, supervisor. Entonces, son los diferentes cargos en los cuales yo puedo escalonar, ¿no es cierto? Ok. Ese es el primer tema. El primer tema entonces era qué significa ser asociado. Y yo creo que pues con eso ya les quedó claro que el cuento es muy formal, ¿no? O sea que eso realmente implica unas cosas. Entonces por eso aquí se les llama asociados y no se les llama socios, ¿no es cierto? No se les llama socios. Ahora, si nosotros cogiéramos las empresas del país y las agrupáramos digamos, de acuerdo a la propiedad y de acuerdo precisamente al objeto social también,
podríamos encontrar lo siguiente. Podríamos encontrar que las empresas del país las podemos agrupar en 3 grandes grupos. Un primer grupo, que es el que está aquí en rojo, que son donde están las empresas del Estado. Un segundo grupo, que es el que está aquí en amarillo, ¿no es cierto? Que aquí los dueños son particulares. Pero ojo, porque mire, vean, el tercer grupo también es de dueños particulares. Y entonces, ¿dónde está la diferencia entre el grupo amarillo y el grupo verde? Pues la diferencia está en que estas empresas son con ánimo de lucro y estas son sin ánimo de lucro. O sea que nosotros estaríamos aquí, en las organizaciones sin ánimo de lucro. O sea, una empresa que su dueño es un particular, ustedes son particulares, ¿no es cierto? Y no son estados, son particulares. Entonces, ustedes son dueños de una organización que son sin ánimo de lucro. Diferente a las otras que hemos dicho que son las empresas que son con ánimo de lucro. Y entonces, tienen nombres diferentes estos 3 grupos. El primer grupo lo podemos llamar sector público. Y el sector público pues está conformado por todas las entidades cuyo dueño es el Estado. Y podemos decir entonces que la finalidad de estas entidades es ofrecerle servicios y beneficios a la sociedad en general. El segundo grupo, el amarillo, está conformado por las empresas del sector privado. O sea, esto todo se llama sector privado. Pero ojo, porque miren, se puede llamar sector privado, se puede llamar sector sociedades comerciales, se les puede llamar sector capitalista o empresas capitalistas, se les puede llamar de diferentes formas haciendo alusión precisamente a que son empresas de capital. ¿Cuál es la finalidad de ella? Cuando yo entro a ser socio de una empresa de capital o de una empresa del sector privado, pues la finalidad de ella es venderle productos y servicios a la sociedad. ¿Pero a cuál sociedad? A lo que llamamos nosotros mercado, que es aquella parte de la sociedad que tiene producto, que tiene capital o que tiene dinero para comprar los productos y servicios. Ustedes son mercado, por ejemplo, ¿qué? ¿De Bavaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes se consideran mercado de Bavaria o no? ¿Ah? Ahora van a decir que no. Van a decir que no. Entonces, ¿qué significa mercado de Bavaria? Pues es la persona que tiene platica para comprar los productos que ofrezca Bavaria, ¿no es cierto? Bueno, entonces, listo, ok, aceptado. Ustedes no son mercado de Bavaria. Pero las empresas comerciales o las sociedades comerciales o el sector privado, lo que busca es eso, es llegarle a un mercado. A ellos lo que les interesa es el mercado, no les interesa tanto el beneficio de la sociedad. Mientras que las empresas del tercer sector, ¿cómo se llaman estas del grupo verde? Se llaman sector social y solidario, o se le llama también economía solidaria, o se le llama tercer sector, bueno, o economía del buen vivir, como quiera llamarse, eso tiene diferentes nombres también. Entonces, estas empresas del tercer sector, que son organizaciones sin ánimo de lucro, a estas también se les llama empresas con ánimo de lucro, empresas sin ánimo de lucro. A mí me gusta más definirlas así, como empresas con ánimo de lucro, empresas sin ánimo de lucro. Ellas tienen una filosofía muy parecida a la del Estado, que es precisamente ofrecerle servicios y beneficios a la sociedad, pero comenzando por sus propios asociados, comenzando por ustedes. Entonces, ¿cuáles servicios y beneficios vamos a prestar? Pues vamos a prestarle primero servicios y beneficios ¿a qué parte de la sociedad? Pues a nuestros mismos asociados, comencemos por ellos, que eso es lo que se llama el mutualismo. El mutualismo es cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y trabajamos, pero nosotros colectivamente, pero vamos a beneficiarnos todos, nosotros mismos de eso. Diferente a la solidaridad. La solidaridad es cuando uno trabaja para beneficiar a otro. ¿Sí? Por eso las fundaciones son muestra de solidaridad. Normalmente las fundaciones, la gente invierte capital en las fundaciones, pero para prestarle servicios a otras personas más necesitadas, ¿no es cierto? En el cambio, las cooperativas son ejemplo de mutualismo, porque en las cooperativas trabajamos todos, hacemos equipo todos y nos vamos a beneficiar todos. O sea, eso es un trabajo mutuo, o sea, donde nos asociamos nosotros, trabajamos nosotros, pero también nos beneficiamos, somos nosotros. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, esos son los 3 sectores. De ese sector sin ánimo de lucro es que ustedes van a ser parte con la empresa. La empresa es sin ánimo de lucro y por eso les decía, por eso se les llama asociados. Pero como aquí estamos hablando de una cooperativa, pues teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, de que el lucro o el excedente en las cooperativas
se debe invertir en la cooperativa y en sus asociados. Les voy a decir cómo se maneja el lucro, cómo se manejan los excedentes en las cooperativas. Tranquilos que esto sí ya no es parte de las preguntas, ¿no es cierto? Pero porque eso, el tema es un poquito complejo, pero ya no hace parte de las preguntas. Entonces, mire, esto es muy sencillo. Aquí les voy a compartir esta diapositiva que nos dice entonces que, vamos a ver que estoy esperando que cargue, ahí ya cargó. ¿Cómo se aplican los excedentes en las cooperativas? ¿Qué se hace con los excedentes en las cooperativas? Y entonces nos dice la ley 79 del 88, nos dice que los excedentes en las cooperativas, lo primero que hay que hacer es compensar pérdidas de ejercicios anteriores. O sea, recuperar pérdidas si la cooperativa ha tenido pérdidas en años atrás. Si ya se recuperaron las pérdidas o si no ha habido pérdidas, pues entonces los excedentes, las utilidades, el lucro de la empresa, se tiene que destinar a lo siguiente. Entonces dice, mire, primero que todo, un 50% de carácter obligatorio, dice la ley. Obligatoriamente tienen que hacerlo así. Tienen que crear una reserva y dos fondos. ¿Cuáles reservas y cuáles fondos? Una reserva de protección de aportes sociales. ¿Los aportes sociales son qué? La inversión que ustedes han hecho en la empresa. Pues esta reserva es para proteger esos aportes. Un fondo para educación y un fondo para solidaridad. ¿Cuánto para cada uno? 20 para la reserva, 20 para el fondo de educación y 10 para el fondo de solidaridad. Y el resto sí, el otro 50% es decisión de la asamblea si lo invierte, vean, en otros servicios comunes y de seguridad social con los asociados o en retorno a los asociados o revalorizar los aportes o fondos o otras reservas creados para por la Asamblea General. Entonces yo les voy a explicar, el día de hoy la idea es explicarle estas tres cositas. ¿Qué es la reserva? ¿Qué es el fondo de educación? ¿Y qué es el fondo de solidaridad? Que a esos tres fondos se va como mínimo el 50% de los excedentes. Sin contar que ese 20% que hay que pagar por tributo, esto no es educación formal, sino tributo, pues ese 20% normalmente sale de aquí, que es lo que hay que pagar de impuesto al gobierno. Entonces, ¿qué es la reserva y qué son los dos fondos? Muy rápido. Mire, la reserva de protección de aportes es algo así parecido más o menos como al siguiente ejemplo. Ustedes en sus casas llegan y dicen, oiga, yo voy a hacer una alcancía. Vamos a hacer una alcancía. Y en esa alcancía, pero no de esas que vienen selladas y que se abren solamente el día que usted ya la tiene llena, sino que una alcancía de esas como la de los niños, que permite abrir y cerrar. Entonces usted comienza a meter 1,000 pesitos mensuales, diarios, 1,000 pesitos diarios. Y usted ya sabe que yo comencé hace 100 días, o sea que dice usted, uy, ya tengo 100,000 pesitos en la alcancía. Y usted ya está haciendo esas cuentas y llega la señora y le dice, mijo, el recibo del servicio de agua está para hoy. Y usted dice, ¿cuánto? Echarle mano a la alcancía. Y entonces usted dice, ¿cuánto? Y entonces dice, 20,000 pesos. Y entonces dice, pero es que yo no tengo plata. Y ella se queda mirando allá la alcancía. Y entonces usted le dice a lo último, dice, bueno, entonces hagamos una cosa. Prestémonos de la alcancía, ¿no es cierto? Prestémonos de la alcancía, sacamos los 20,000 pesos y cuando nos vuelva, me pague la empresa, pues entonces yo vuelvo y los recupero allá, los vuelvo a meter. Y meto los 1,000 pesitos adicionales de estos días que deje sin meter. Entonces, algo parecido sucede con la reserva de protección de aportes. La reserva de protección de aportes, la empresa cuando tiene excedentes, saca de los excedentes el 20%. Vamos a suponer, por ejemplo, que se ganó 10 millones de pesos la cooperativa. Entonces dice, nos ganamos este año 10 millones de pesos. Entonces sacamos 2 millones, o sea, el 20% para esa reserva. Y esa reserva en la medida en que se le comienza a meter plática, pues se va creciendo. ¿Y por qué protegen los aportes? Porque si llega a haber pérdidas, la cooperativa lo primero que dice es, pues saquemos de la reserva, prestémonos de la reserva, pero apenas tengamos otra vez ganancia, volvemos y recuperamos la reserva. Entonces, por eso dice ya, lo primero que hay que hacer es recuperar la reserva, ¿sí? Y así funciona esa reserva. Ahora, esa reserva se convierte muchas veces en capital de trabajo para la cooperativa. Hay veces que la cooperativa dice, oiga, tenemos que pagar nómina y nos faltan 20 millones de pesos. ¿Qué hacemos? Entonces, miremos la reserva. ¿Cuánto tenemos en la reserva? Ah, tenemos ahí 50 millones de pesos. Pues venga, prestémonos 20 y apenas nos paguen los clientes, recuperamos otra vez la reserva. O sea, se nos convierte en una alcancía que hace las veces de protección de aportes para las pérdidas, pero también hace las veces de capital de trabajo. Así funciona eso.
El fondo de educación, ¿para qué funciona? Pues para hacer actividades de educación con los asociados. Para hacer actividades de educación con los asociados. Entonces, muchas veces las cooperativas hacen actividades de educación y esas actividades de educación se cubre ¿de dónde? De los fondos de educación. ¿Sí? O por lo menos se cubre una parte. En algunos casos, cuando de pronto hay muy poquitos recursos ahí, pues entonces se cubre una parte y la otra parte la asumen los asociados. ¿Sí? Entonces, el fondo de educación es para invertir en actividades de educación con los asociados. Entonces, también me está beneficiando. El fondo de solidaridad, ¿para qué es? El fondo de solidaridad es para cuando de pronto ocurre alguna calamidad a un asociado. ¿Quién me da un ejemplo de una calamidad? ¿Nadie? Que tiene COVID. Listo, que le dio el COVID, eso es una calamidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una enfermedad o cualquier tipo de enfermedad es una calamidad. Un desastre natural, que llovió una tormenta grandísima y se le llevó el techo de la casa, pues eso también es una calamidad. Diana, una calamidad, que le falleció la suegra. Eso es una calamidad. Familiar, una enfermedad, un No, pero desastre. yo le estoy colocando un ejemplo. Que falleció la suegra. ¿Eso es una calamidad o no es una calamidad? De pronto no. Se ve que quiere la suegra, ¿no es cierto? Que de pronto no, es una calamidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces cambiémosla. Que falleció el papá de un asociado. Eso sí es una calamidad, ¿no es cierto? Entonces, el fondo de solidaridad, ¿para qué es? Es para brindarle auxilios o beneficios a los asociados cuando tengan calamidades. Entonces, cuando ustedes de pronto, estando dentro de la organización, tengan alguna calamidad, pues entonces, oiga, pues voy a la cooperativa a mirar a ver si de ese fondo de solidaridad, que debe estar reglamentado, que tiene que decir para qué casos de calamidades, pueda que de pronto yo tenga una calamidad que de pronto el fondo de solidaridad no cubra. Pues, ahí sí como que de malas de uno, ¿no es cierto? Pero puede ser que de pronto la calamidad que yo tenga, si el fondo de solidaridad me dé algún auxilio, algún beneficio, algún bono, alguna cosita que le dé a uno en esos momentos de calamidad. Entonces puede suceder eso, que le digan, bueno, listo, fallecimiento de un familiar. Oiga, nosotros tenemos aquí reglamentado que cuando fallece un familiar le damos un auxilio de 100,000 pesos, 150,000 pesos, como para que tenga para los desplazamientos en esos días y todas estas cosas. O para los tintos allá en el velorio, cualquier cosa de esas. ¿Sí o no? Fondo de solidaridad. Entonces, esa es la reserva y los dos fondos que por ley debe tener la cooperativa, pero la ley también dice, y todos los demás fondos y reservas que quiera tener la cooperativa para beneficio de ella y para beneficio de sus asociados. Entonces, ese es el negocio en el que ustedes van a entrar. Eso es lo que significa ser asociado. 3 roles: dueño o codueño, trabajador y gestor. Eso es lo que significa que la empresa que ustedes van a ser dueños es sin ánimo de lucro. O sea que tiene que la empresa ser lucrativa, tiene que generar utilidades, pero que sin ánimo de lucro significa que los excedentes, o sea, el lucro de la empresa, no se reparte, sino que se reinvierte en la empresa para beneficio en reservas y fondos, para beneficio de ella o beneficio de ustedes como asociados. Ese es el tipo de empresa al que ustedes van a llegar, al que ustedes van a entrar a ser asociados. Mil gracias por estar acá y entonces nos vemos en la próxima. Espero que no me fallen. Gracias a ustedes, claro que sí. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Muchas gracias, ahí estaremos. Ok, gracias. Chao. Gracias, gracias. Listo, doctor, gracias. Bueno, mi amigo. Nos veremos pronto.